para calcular la actividad acuosa en un sistema. Bueno, pues vamos a ver algunos métodos teóricos para el cálculo de la actividad acuosa de la solución salina. Y vamos primeramente a ver la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta se puede hacer a cualquier temperatura en grados Kelvin, y si se conoce el calor de absorción, desorción, a una humedad constante. Y la ecuación es logaritmo natural de A de la actividad acuosa 1 con la actividad sobre la actividad acuosa de la 2. Luego tenemos el calor de absorción, el desorción, dividido entre la constante de los gases ideales, multiplicada por el inverso de la temperatura 1 menos la temperatura 2, menos el inverso de la temperatura 2. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Tenemos otra ecuación, la de Langmuir, que nos dice que la masa del absorbente dividido entre la cantidad de compuesto absorbido va a ser igual al inverso de la constante de absorción por la concentración final del compuesto absorbido. La constante de absorción está dada en litros por mol y la concentración final del compuesto absorbido en mol por litros, y la masa y la cantidad de compuesto absorbido están en gramos. Entonces, esta es otra ecuación, la de Langmuir. Tenemos otra ecuación, la de Freundlich, que nos dice que la cantidad del absorbente dividida entre la masa del absorbente, ambos en gramos, es igual a una constante K multiplicada por la concentración final absorbida en el producto, en mol por litro, y elevada a un exponente que está dada por el inverso de la constante experimental, que es totalmente adimensional. Esta ecuación de Freundlich puede establecerse o puede asemejarse a la ecuación de la línea recta si nosotros tomamos logaritmo de la relación de la cantidad de absorbente sobre la masa de absorbente, que va a ser igual al logaritmo de K más 1 sobre n por el logaritmo de la concentración final absorbido en el producto. Entonces, considerando el logaritmo, pues se puede tener una similitud o algo muy semejante a la ecuación de la línea recta, y eso nos da, precisamente si lo graficamos con los logaritmos, nos da una línea recta. Bueno, pues vamos a hacer un problema que nos dice lo siguiente. Se han obtenido los datos de la cantidad de monóxido de carbono absorbido sobre el carbono de madera a 0 grados centígrados y diferentes presiones. Las presiones son 73 milímetros de mercurio, que tiene un volumen absorbido de monóxido de carbono de 7 centímetros cúbicos, a una presión de 180 milímetros de mercurio, un volumen de 16.5 centímetros cúbicos, a una presión de 309 milímetros de mercurio, un volumen de 25.1 centímetros cúbicos, y así 540 milímetros de mercurio corresponden 38.1 centímetros cúbicos, y a 882 milímetros de mercurio de presión corresponden 52.3 centímetros cúbicos de volumen. Y se nos pide determinar la constante K y N de la ecuación de Freundlich, de la última ecuación que vimos. Aquí la tenemos, ya de acuerdo a tomarla con los logaritmos, y tenemos el logaritmo de B, que va a ser igual o muy similar a Y. 1 sobre n por el logaritmo de P, tendremos 1 sobre n, que será como la pendiente, y el logaritmo de P va a ser la X, más el logaritmo de K, que va a ser el intercepto en la gráfica. De acuerdo con la ecuación de Freundlich se puede establecer esto, que el logaritmo de B es igual al inverso de n por el logaritmo de P más el logaritmo de K. Mediante el proceso de linearización se puede obtener m
o sea 1 sobre n. Se puede obtener el intercepto b, o sea el logaritmo de k, y se puede obtener el coeficiente de correlación mediante la fórmula con lo cual se obtiene. Entonces lo que hacemos es calcular el logaritmo de los datos que se tienen. El logaritmo de la presión de milímetros de mercurio 73 nos da los valores X, y el logaritmo del volumen 7, por ejemplo, nos da el logaritmo de Y, o sea, el logaritmo del volumen, que es Y. Entonces así ya tenemos valores X y valores Y. Lo sumamos, los logaritmos de las presiones, o sea, los valores de X, y nos da 12.2864. Sumando los valores de Y, o sea, del volumen, nos da 6.792. Esto mismo se hace, digamos, para poder aplicar las fórmulas y sacar el coeficiente de correlación, pues multiplicamos por sí mismo cada uno de los valores de X, cada uno de los valores de Y, y tendremos X cuadrada y tendremos Y cuadrada. Y también podemos multiplicar valores de X por Y y tendremos el valor XY para poder aplicar ya los sumandos de todas las X al cuadrado, de todas las Y al cuadrado y de todos los productos XY. Tendremos las sumatorias de ellos. O sea, aquí la tenemos, en donde la pendiente va a ser igual a n por la suma del producto XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre n, el número de datos, por la sumatoria de las X al cuadrado menos la sumatoria de las XY al cuadrado. Y lo mismo podemos obtener el intercepto B mediante las sumatorias de lo que hemos obtenido, y también el coeficiente de correlación lo podemos sacar mediante estas fórmulas. Entonces simplemente sustituimos los valores, estos anteriores que hemos sacado, en la columna 2 y la columna Y, las sumatorias. Aquí las consideramos. Les digo, también hay que sacar de los productos X al cuadrado y las Y al cuadrado, y también el producto XY, para poder sustituir en las fórmulas. Y eso nos da como consecuencia, aquí lo tenemos haciéndolo por computadora nada más nos vamos al coeficiente de correlación y podemos obtener los resultados. O sea, aquí ya en la computadora directo nos saca la pendiente, que es 0.806, y B menos 0.63, y el coeficiente de correlación, que es 0.9969. Entonces lo podemos hacer mediante computadora, o un poquito más laborioso mediante la calculadora, que también tiene el coeficiente M, el coeficiente B y el coeficiente de correlación R. Aquí están, de acuerdo a lo que se sacó mediante la computadora, la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación. O sea, la pendiente M 0.867, el intercepto menos 0.63 y el coeficiente de correlación 0.99695. Esa es, por lo tanto, los parámetros con los cuales podemos obtener la ecuación de la línea recta. O sea que el logaritmo de B va a ser igual a la pendiente, que es 0.8067 logaritmo de P menos el logaritmo de 0.63. Y ya tenemos nosotros la linearización mediante los logaritmos de nuestra ecuación de Freundlich. Bueno, si ya tenemos esos resultados de la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación, por la analogía de las ecuaciones lineales, se tiene que B es igual al logaritmo de K, o sea que menos 0.63 va a ser igual al logaritmo de K, de donde podemos obtener el valor de K, o sea K va a ser igual a 10 a la menos 0.63, que nos va a dar 0.2344. Y con ello obtenemos el primer valor pedido, que era el de K, el valor de K de la ecuación de Freundlich. Lo mismo hacemos para la constante n.
en donde la pendiente es igual a 1 sobre n. 1 sobre n, pues la pendiente es 0.867, lo igualamos y de ella despejamos n. Despejando n, que nos va a quedar el inverso de 0.867, hacemos operaciones y nos da que n es igual a 1.2396, con lo cual obtenemos el otro dato que se nos pide. Era calcular el valor de k y el valor de n, y con ello lo podemos obtener fácilmente. Con el coeficiente de correlación, pues podemos determinar que sí, que la exactitud es aceptable. ¿Por qué? Porque está muy cercano a 1. O sea, R es 0.99695 y sabemos que para decidir o establecer que hay exactitud, el valor de R debe ir de 0.9 a 1, más o menos 1. Entonces podemos establecer que sí hay exactitud en la línea recta establecida por la ecuación de Freundlich. El criterio aquí está más o menos 1 a 0.9999. Como conclusión, podemos determinar que el coeficiente de correlación R, como es muy cercano a 1, nos indica que la regresión lineal corresponde casi a 1, o sea, a una línea recta, y se puede concluir que los resultados siguen perfectamente la isoterma de Freundlich. Bien, aquí les dejo la tarea, si quieren irle apuntando. Dice así: el número de mililitros de butano absorbidos en 1 gramo de carbono activado a 273.15 grados Kelvin y a diferente presión es la presión en milímetros de mercurio y el volumen en centímetros cúbicos, es la siguiente: 100, volumen 9.75, 200 de presión, 14.5 de volumen, 300, 18.2 de volumen centímetros cúbicos, 400, 21.4 de centímetros cúbicos como volumen. Y también nos pide lo mismo, determinar la constante K y N de la ecuación. O sea que lo van a hacer de la misma forma, no hay ningún problema, no está complicado. Ahí ya tienen ustedes el procedimiento y con ello van a poder sacar el valor de K y N. Acuérdense de establecer la ecuación y de la ecuación sacar los logaritmos, y con ello lo van a poder sacar muy fácilmente. Sumar cada uno de los logaritmos, tanto de la presión como del volumen. Luego elevar cada una de las presiones al cuadrado y después sumar, y lo mismo hacer con el volumen, elevar cada volumen al cuadrado y después sumar, pues tendrán los valores de x cuadrada y y cuadrada, y después multiplicar presión por volumen, o sea, en este caso 100 por 9.75, y tendrán los valores de XY, y lo mismo para la siguiente presión y el siguiente volumen, y así sacar la sumatoria del producto XY. Sustituir en las fórmulas y con ello van a sacar el valor de la pendiente, el valor del intercepto y el valor del coeficiente de correlación. O sea, está sumamente sencillo. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, pero se los mando mejor en los apuntes, y la tarea yo les digo cuándo la entreguen para que tengan el procedimiento. La utilidad de los isotermas de sorción. Tenemos que si graficamos la actividad acuosa con el contenido de agua, pues vamos a tener la desorción y la absorción. Ya lo habíamos visto, pero vamos a ver cuál es la utilidad de estos isotermas de sorción. En primer lugar, se utiliza en los procesos de deshidratación y concentración. La facilidad o dificultad para eliminar el agua está relacionada con la actividad acuosa. La actividad acuosa, que era la cantidad de agua disponible, la cual se puede eliminar o se puede hidratar fácilmente. Formular la mezcla de alimentos.
evitando la migración de humedad entre los diversos ingredientes. Ya habíamos visto que si había ingredientes que están más secos, pues posiblemente con otro ingrediente con mayor humedad iba a haber una migración de la humedad del más abundante, del más húmedo hacia el menos húmedo. Entonces iba a cambiar su textura sobre todo. Entonces también nos sirve los isotermas de sorción para evitar la migración de humedad entre los diversos ingredientes. También para determinar la impermeabilidad requerida en el material de envasado. Otra es determinar el contenido de humedad que impide el crecimiento de microorganismos de interés. Ya más o menos sabemos a qué actividad acuosa ya no crecen microorganismos. A 0.25 no hay crecimiento de microorganismos, pero de 0.25 a 0.8 generalmente es el crecimiento de microorganismos. Predecir la estabilidad química y física de los alimentos, pues es otra razón por la que podemos determinar mediante los isotermas de sorción. Aparición del agua ligada, o sea, el agua ligada está dada por la formación de puentes de hidrógeno con diversos grupos funcionales como carbonilo, hidroxilo, sulfidrilo, amino, carboxilo. Todos estos radicales nos van a formar puentes de hidrógeno. Todos estos grupos funcionales radicales nos van a retener agua y con ello van a formar puentes de hidrógeno. Factores que influyen en los isotermas, pues la temperatura, la composición de los alimentos. ¿Por qué en la temperatura? La importancia de la temperatura es que a una humedad relativa determinada, cuanto mayor es la temperatura, menor será el contenido de agua, y eso lo podemos establecer hasta físicamente. A mayor temperatura, mayor actividad de agua. También es otra importancia de la temperatura. La composición del alimento, grasa, proteínas, sales, influyen en la actividad acuosa y la estructura del alimento. La sal, por ejemplo, interacciona con el agua, lo que modifica la actividad del agua. O sea, hay algunos solutos como la sal, el azúcar y algunas otras sales que van a interaccionar con el agua y van a modificar la actividad acuosa, o sea, que van a modificar la cantidad de agua disponible. Tenemos también que se puede llevar a cabo el fenómeno de histéresis. Al analizar la gráfica de los isotermas de absorción y desorción, se aprecia que para un contenido de humedad constante se tienen los siguientes resultados. La actividad acuosa es menor durante la desorción que en la absorción. Para una actividad acuosa determinada, el contenido de humedad es mayor en la hidratación que en el secado. Y aquí lo podemos ver, el contenido de humedad, cómo es mayor en la hidratación que en el secado. La relación que hay entre la actividad de agua y la estabilidad de los alimentos dice que para muchos productos la actividad de agua es una propiedad muy importante porque permite predecir la estabilidad con respecto a sus propiedades físicas, la velocidad de las reacciones de deterioro y el crecimiento microbiano. Aquí podemos ver la gráfica entre actividad de agua y la velocidad de reacción, cómo comienza a haber actividad enzimática a más o menos 0.4 de actividad acuosa, a 0.2 se inicia la degradación de la vitamina, de las vitaminas, actividad microbiana se inicia en 0.06, la oxidación lipídica pues se puede iniciar aun cuando la actividad de agua es muy pequeña y el oscurecimiento de los productos se inicia en 0.3 de actividad de agua.
Este es el mapa de estabilidad de los alimentos en función de la actividad acuosa. Cómo cada uno de estos factores que deteriora los alimentos, tanto el oscurecimiento como la degradación de vitaminas, la actividad enzimática, la oxidación lipídica y la actividad microbiana, tiene un inicio en dentro de la escala de la actividad de agua. Entonces, con ello, poco a poco va a ir aumentando la velocidad de reacción de ella y originar la descomposición o el deterioro del alimento. Los cambios que ocurren en los alimentos en función del contenido de agua. Vamos a tener, por ejemplo, que hay una oxidación a una actividad de agua muy baja en 0.1, por ejemplo, y a una humedad pues, bastante elevada. El crecimiento de moho se lleva a cabo aproximadamente a 0.7 de actividad de agua. El crecimiento de levaduras pues, se inicia aproximadamente en 0.0 de actividad acuosa. El crecimiento de bacterias también. Hay isotermas y oxidación. La oxidación se inicia a bajas. Me había equivocado aquí. El crecimiento de mohos es aproximadamente en 0.7 y en la oxidación en actividad acuosa de 0.1 y el oscurecimiento del producto a muy baja actividad acuosa. Esta actividad acuosa influye en la fecha de vencimiento de caducidad, tanto en el color, en el olor, en el sabor y la textura del alimento, en la consistencia de los mismos, en la consistencia que van a tener los mismos. Los duros los hace blandos y los blandos los hace duros, o sea, todo va a ser importante de acuerdo a la migración de humedad. La habilidad del agua para actuar como solvente medio o reactivo se incrementa al incrementarse la actividad de agua. Entonces, esta es la razón de por qué influye tanto en la fecha de vencimiento o la caducidad. Si aumenta la actividad acuosa, se va a reducir la fecha de caducidad del alimento. Se va a modificar el color, el olor, el sabor y la textura del alimento y la consistencia del mismo se va a modificar. El concepto de la actividad acuosa ha servido al microbiólogo y al tecnólogo en alimentos como el criterio de calidad e inocuidad más exacto y utilizado. Actividad acuosa mínima para crecimientos de microorganismos, pues tenemos la presencia de algunas bacterias como Salmonella, a una actividad, las bacterias por lo menos a 0.91 de actividad acuosa están presentes, las levaduras a 0.88, los mohos a 0.80, las bacterias halófilas a 0.75 y las levaduras osmófilas a 0.60. Algunas bacterias ya específicas, como la Salmonella, a 0.95 de actividad acuosa mínima. El Clostridium botulinum, o sea, el microorganismo más letal que tenemos, se dice que la toxina del Clostridium botulinum es la más tóxica que hay en la humanidad. Tiene una actividad acuosa presente de 0.95 de actividad acuosa mínima. La Escherichia coli a 0.96 y el Staphylococcus aureus a 0.86. El Bacillus subtilis también es a 0.96 de actividad acuosa mínima. Pero ¿qué métodos hay para reducir la actividad acuosa? Se puede reducir mediante la congelación y mediante el secado y la deshidratación, que básicamente son, viéndolo desde un punto de vista muy generalizado, son operaciones que tienen las mismas consecuencias. La congelación es la solidificación del agua separándola de los componentes del alimento. El secado es también la separación del agua en donde únicamente nos queda la materia seca. Entonces son operaciones que tienen un fundamento muy similar. ¿Por qué? Porque hay una deshidratación tanto en la congelación como en el secado.
También nos puede favorecer la adición de solutos como es la sal, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, algunos fosfatos. Tenemos también algunos azúcares como la sacarosa, la glucosa, la fructosa, la maltosa y la lactosa. Algunos polialcoholes como es el caso de el sorbitol, la glicerina, el manitol, el propilenglicol. Algunos ácidos como el fosfórico, el cítrico, ascórbico y fumárico. Algunos hidrolizados de proteína, por ejemplo la caseína, que sus hidrolizados también determinan o modifican la actividad acuosa. Aminoácidos como la alanina y la glicina son los alimentos más estables, tienen una actividad de agua alrededor de 0.5. Entonces, de acuerdo a esa cantidad, si está por abajo, pues entonces el alimento es más estable, pero si es mayor a 0.5, la estabilidad del alimento va disminuyendo. Bueno, pues hasta aquí llega esta unidad. Entonces, vamos a dejarle por hoy ahí. Ay. No sé si haya algo que comentar. Ay. Tengo una duda, profe. Bueno, entonces por hoy le dejamos ahí media hora de clase. Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana, jóvenes. No sé si tengan algo que comentar o que decir. Sí, profe. ¿Cuándo es el examen? Cuando les mande los apuntes a los 8 días hago el examen. Está muy bien. Entonces, lo que necesito es que todos me envíen su correo personal. No me lo han enviado. Todavía faltan como unas 10 personas que me envíen. Si es así, voy a esperar hasta el día de hoy. Si no me lo mandan, pues no les mandaré los apuntes a esas personas que no me mandan su correo personal. Personal, no el institucional. No quiero el institucional, porque algunos me han mandado el institucional. No quiero mezclar una cosa con la otra. Esto es totalmente entre ustedes y yo, o sea, por eso quiero el correo personal. ¿Sí? Me lo mandan a mi correo personal, que ya se los había dicho, pero se los menciono para aquellos que no me lo han mandado. Mi correo personal es con minúsculas adreyes2000@yahoo.com.mx. O sea, no está muy complicado. Mi nombre es Marco Antonio Domínguez Reyes. Entonces toman la A de Antonio, la D de Domínguez y luego Reyes con Y. Entonces, adreyes2000, porque fue cuando lo establecí, adreyes2000@yahoo.com.mx. Mándemelo, por favor. No quiero que alguno salga perjudicado si no me manda su correo, o no sé por qué no quieran mandarlo. El correo personal, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a dejarle ahí, jóvenes. Sí, profe, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Pues, buen día. Gracias, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Pase buen día, Muchas gracias, profe. Bonito día. Sí, hasta luego.